personas, a los seres queridos. No tenemos realmente una forma sana de decir adiós, ¿no? Cuando es algo que es parte de la vida. Está con nosotros Franco Granton, es nuestro consultorio psicológico y hoy, por supuesto, viene mucho a cuento este tema, ¿no? Nos está costando a todos los peruanos darnos cuenta de que hay una persona que ha sido parte de nuestra vida, como es Diego Berti, que ha marcado etapas, que lo hemos tenido presente, que lo hemos tenido cerca y, sin embargo, Mauricio lo dice bien, ¿no? Entra a una etapa eterna, lo vemos desde un lado espiritual, pero lo cierto es que muchas veces tenemos que afrontar esto de la manera más cruda, ¿no? Que es decir adiós, despedirnos. ¿Cómo es que se hace esto de manera sana, Franco? ¿Cómo estás, Valerie? ¿Cómo estás, Mauricio? Un abrazo para ustedes, un abrazo fuerte para Encendidos, un día triste. Yo personalmente no tenía el gusto de conocer a Diego, pero es inevitable que aún así, con noticias como estas, sientes tristeza, te toca el corazón. Y es que evidentemente son personas que llegan a tu casa, así no las hayas conocido personalmente, ¿no? Mi primera novela que yo veía fue Natacha y definitivamente el personaje de Diego, aparte, era un personaje bastante querido en la novela, ¿no? Adorable, Sí, ¿no? claro que sí. Entonces sí, este tipo de pérdidas en general, hablando ya de las pérdidas en general, y más todavía cuando son abruptas, cuando son inesperadas, nos golpean. Al ser humano, realmente yo me ponía a pensar dos situaciones que nos mueven bastante en la vida. Tiene que ver con el amor, por un lado, y con la pérdida, el dolor que lleva la pérdida y que no siempre tiene que ver con la muerte de alguien. La pérdida puede ser la pérdida incluso de algún objeto de mucho valor o la pérdida de una relación que la persona no necesariamente fallece, pero ya no la tienes al costado. Ahora, estamos los peruanos también en un duelo todavía en curso por lo que nos ha pasado con la pandemia y me parece que es mucho más complicado cuando físicamente no te puedes despedir de tu ser querido, cuando no hay un funeral que te lleva a tomar conciencia de lo que ha pasado y te tienes que resignar a lo que te dice una persona que ya terminó, pero ¿dónde está? Quiero verlo, quiero velarlo, quiero asumir que se murió. Entonces, ¿qué tan complicado es hacer un duelo partiendo de no ver al ser querido, de no despedirte de él como nos ha pasado en la pandemia con 200.000 familias enlutadas? Durísimo, es durísimo, la verdad, y tocas membrana, porque yo también perdí a mi papá en ese periodo de tiempo, y de todas maneras este tipo de situaciones, por ejemplo, el velorio, el entierro, son espacios culturales que nos permiten justamente cerrar cosas, nos permite entender, nos permite llevar a este proceso de aceptación. Cuando te quitan, vamos a decir te quitan, pero no es que te quitan, sino que se dio la situación así, esta oportunidad de dar estos cierres, se vuelve mucho más complicado esta aceptación, este proceso de duelo que se tiene que vivir de manera saludable. ¿Cómo tomarlo de buena manera, ¿no? Yo recuerdo que una vez, también por la pérdida de mi padre, una amiga me dijo: ahora te toca vivir doble y te toca vivir los momentos buenos por alguien más, ¿no? ¿Esa es una forma, por ejemplo, de hacerlo? ¿Es un buen consejo? ¿Es posible? Sí, dentro de bueno, iba a decir las estrategias, pero suena una palabra fría, ¿no? Dentro de las oportunidades que tenemos para seguir adelante luego de la pérdida de un ser querido, definitivamente tiene que ver con entender que existe formas de que esta persona que ya no está sigue estando con nosotros. Entonces sí, hay personas, por ejemplo, que se pueden apoyar en la espiritualidad, en la religión, para pensar que esta persona pasa a un plano diferente, pero también, por ejemplo, otras personas que no necesariamente se apoyen en la espiritualidad, podemos creer y pensar que esta persona que ya no está, este ser querido que no está, está en nuestro corazón, está en nuestros recuerdos, en las características que tenemos. Como tú mencionabas, Valerie, en el caso de tu papá, en el caso de mi papá, en el caso de las personas cercanas a nosotros, hay características de nosotros mismos que se van repitiendo. Y a veces un tío, una tía te dice: ah, tienes la sonrisa de tu papá, o tienes esta característica de la personalidad de tu mamá, y eso también te permite continuar
con esta presencia. Ahora, ¿existen tiempos establecidos para un duelo o cada persona tiene su propio tiempo? Algunos les puede durar 3 meses, 6 meses, un año, y hay algunos que voluntariamente deciden no salir del duelo. No sé qué tan llevadera es una vida conviviendo con un dolor del que ya no te puedes deshacer y es mejor aceptarlo, ¿no? Claro, de hecho, cada persona vive su duelo a su manera, a su espacio. Pero sí hay una diferencia, por ejemplo, y en psicología, en los profesionales, en verdad, de la salud mental en general, hay que tener en cuenta, hay una diferencia entre lo que es el duelo y un duelo ya que no se está desarrollando de una manera saludable, que puede terminar en una depresión. Yo puedo estar muy triste, muy dolido, por mucho tiempo, pero aún así luego tengo que seguir con mi vida. Pero a veces, ahí yo me quiero detener contigo un poquito, a veces el decir que tienes que hacer un duelo y que tiene un tiempo, que tú lo tienes que cerrar, no te lleva a una expectativa de convivir con una ausencia. Ustedes han mencionado a sus padres, nada va a volver a ser igual, así cierres el duelo. Claro. Lo que creo que corresponde es que te digan realmente que ya no va a volver a ser igual. No va a ser, no. Porque cuando uno escucha, ya terminó el duelo, cree que vuelve a un estado emocional anterior. Y en realidad lo que tienes que es aprender a convivir con esa ausencia. Qué buena observación. Y es importante poder transmitir esta idea a todas las personas que nos están escuchando. Definitivamente no vuelves a ser la misma persona. Es más, la palabra lo vas a superar es una palabra que a veces es muy injusta, ¿no? O sea, y hay personas que pueden haber tenido una pérdida incluso muy difícil de manejar, porque una cosa es perder, por ejemplo, a un papá ya mayor y otra cosa es perder a una persona más joven, un niño. Y este tipo de situaciones yo considero que no las vas a superar en el sentido de que no es que te vas a olvidar y todo va a volver a ser como antes. Pero creo que el concepto de superación iría más hacia el lado de que vas a entender que vas a poder volver a ser feliz, de que vas a volver a encontrarle sabor a la vida, que vas a tener motivación de vivir. Ese sería el sentido de la superación, pero volver a ser el mismo no hay forma. Culturalmente también, ¿no? Es que lo tomamos de una manera tan triste, ¿no? Que queda tanto ese vacío. Si bien cambiamos también de manera cultural, rechazamos la muerte, nos queremos alejar de ella. ¿Hay algún lugar en el mundo donde la muerte se tome de manera más natural? En verdad, con esa pregunta sí me agarras específicamente, no sabría decirte, pero sí sé que hay culturas que se celebra la muerte. Acá mismo en nuestro país, muchas veces en los cementerios tú ves a las personas que van incluso hasta con bailes, con música, con su traguito, con su cerveza, ¿no? Y se vive la muerte de distintas maneras. Yo creo que ahí, por ejemplo, en distintas culturas, la espiritualidad también va a formar va a cumplir un rol importante, ¿no? Y muchas veces la muerte se ve como este camino hacia un lugar mejor. Entonces, dependiendo de las creencias de las culturas, este momento se puede vivir distinto, pero igual va a haber pena, porque la tristeza es una emoción natural que aparece cuando algo que es importante, algo o alguien que es importante para ti ya no está. Entonces esa carencia inevitablemente te va a dar pena y hay que normalizar la pena. Eso es entendible y es importante vivirla. Ojalá pudiéramos superarlo, ¿no? Y llevarlo de esa manera, ¿no? Claro. Echarnos al recuerdo de esta mochila justo el término y hacerlo que él con felicidad. que no le parecía justo. Superarlo. Claro. Sí, qué mal, no entendí nada. Todo, entendiste todo, pero... pero en la práctica es muy difícil. Pero en la práctica acepto. No voy a volver a estar con mi mamá en Navidad, en sus cumpleaños, y cuando llegue la fecha, ¿por qué no voy a estar triste? Tengo que estar triste, es lo que corresponde. Así es. La extraño. ¿Por qué tengo que estar diciendo ya pasó, estoy feliz, alto soga, cuando no es así? Pero haces el pavo con su receta. Bueno, puedes encontrar compensaciones, pero finalmente me parece que es muy nocivo lo de la negación. Sí, sí. Es más complicado vivir en negación que asumir las cosas, ¿no? Sí, no. O sea, la negación cumple un papel importante al principio, porque a veces no tenemos la capacidad emocional para sostener la idea de que la persona no está. Entonces, mientras te estabilizas,
puede ser que niegas, pero luego esa etapa se tiene que superar rápido para la aceptación. Superar otra vez. Injustamente, claro, definitivamente. Estaba viendo si lo decías tú, porque bueno. Es injusta, es una palabra bastante injusta. Hemos superado el tiempo previsto, cosa que te debemos a ti, que siempre eres tan acertado y tan claro con los oyentes y realmente se sienten orientados. Gracias, Franco. Y gracias. No, gracias a las a ustedes. personas que nos han acompañado. Hay que ver la forma de la que quieran, de abrazarse, de ser espirituales, de valorar el presente, ¿no? Y de tener una calidad de vida óptima, espléndida. Pase lo que pase. Volvemos.